A continuación, vamos a identificar los músculos que integran el compartimento anterior de la pierna, cuyos límites ya fueron señalados. Para ello, en esta diapositiva tenemos 13 gráficos. Ya los conocen ustedes. Gráfico derecho, sección transversal de la pierna, por encima de la parte media de este. Gráfico intermedio. Tenemos el diagnóstico de una visión anterior de la pierna, como también observamos el dorso del pie y parte de la rodilla hacia arriba, porque recuerden que la pierna conecta al muslo a través de la rodilla y se conecta con el pie a través de la garganta del pie o articulación del tobillo. Entonces, el diagnóstico principal sería visión anterior de la pierna para identificar los músculos del compartimento anterior. Pero también visualizamos los músculos del compartimento lateral y en la parte posteromedial, dos músculos del compartimento posterior como son el músculo gastrocnemio y el sóleo. Ahora, ¿cuál es la parte medial y cuál es la parte lateral? Recuerden que esta es una visión anterior de la pierna derecha. Este es el lado medial. Nos basamos o tomamos como punto de reparo la cara medial de la tibia, la cual es subcutánea y no está cubierto ni presta inserción a ningún músculo. Todo esto que señalo es la cara medial o interna de la tibia. Y también podemos identificar el borde anterior de la tibia, denominada también por su aspecto cresta de la tibia. Por lógica, entonces, este será la visión lateral, pero podemos utilizar también para decir la visión lateral. En la parte superior de la pierna y lateral observamos la cabeza del hueso fibular o peroné. El resto del hueso peroné no se puede observar porque está cubierta por masa muscular, a diferencia de la tibia, cuya cara medial es no solamente visible, sino también fácilmente palpable. Luego tenemos el gráfico izquierdo, donde tenemos una visión anterior del tobillo o garganta del pie y la visión dorsal del pie. Para estudiar el trayecto terminal de los músculos del compartimento anterior de la pierna. Bien. Músculos del compartimento anterior. Vamos a ir a señalarlo de medial a lateral. Y el primer músculo del compartimento anterior es este que está aquí, que es el músculo tibial anterior, que tiene como inserción ósea principal los 3/4 superiores de la cara lateral de la tibia.
toma inserción también en la membrana interósea y tiene otros puntos que los invito a revisar en su texto. Por fuera de él tenemos el músculo extensor largo de los dedos o extensor largo común de los dedos. Cuidado, se confunden con este músculo que hace prominencia lateralmente, que corresponde al peroneo lateral largo. El extensor largo de los dedos, como usted observa, en sus 3/4 superiores se encuentra entre el músculo peroneo lateral largo y tibial anterior. Extensor largo de los dedos. Entre este músculo y el tibial anterior en su mitad inferior, vamos a identificar el músculo extensor largo del dedo gordo del pie, que es todo esto. Este ya es el tendón y acá arriba está su parte muscular. Y el cuarto músculo lo ubicamos en la parte inferolateral, que corresponde al músculo peroneo anterior o tercer peroneo. Ahí están los 4 músculos del compartimento anterior. Y una vez identifiquemos los músculos del compartimento lateral en relación con la cabeza del peroné, donde toma inserción, también lo hace en la cara lateral del hueso peroneal. Este es el peroneo lateral largo y su tendón. Bien, es importante que observen que estos músculos, los músculos de la pierna, en sus 3/4 superiores, forman una masa muscular que se van a individualizar en su parte inferior a través de tendones más o menos cilíndricos. Entonces, es mucho más fácil individualizarlo, repito, en su mitad o tercio inferior, donde los músculos que hemos señalado terminan en cuerdas tendinosas cilíndricas. Y observe que principalmente, los músculos del compartimento anterior, cuando llegan a la parte anterior de la garganta del pie o tobillo, recorren por debajo de estas cintas fibrosas que reciben el nombre de retináculo extensor superior, retináculo extensor inferior, y que Testi también los llama ligamento anular anterior del tarso. La función de estos ligamentos es fijar estos tendones musculares a la parte ósea para evitar deformaciones de ellos durante el movimiento, deformaciones en cuerdas de arco. En el gráfico izquierdo, volvemos a identificar el retináculo extensor o ligamento anular anterior del tarso. Esto ya estamos en la garganta del pie. Observamos el maleolo lateral o peroneal, hacia adentro el maleolo tibial o medial, y hacemos una diferencia importante de estos maleolos. En cuanto a su situación, el maleolo lateral es algo posterolateral y, esto es importante, observe que el maleolo lateral desciende algo más que el maleolo tibial. Eso téngalo siempre presente para su estudio de medicina.
Una vez que los tendones de los músculos del compartimento anterior atraviesan los retináculos extensores o ligamentos anulares anteriores, van o recorren el dorso del pie para ir a su punto de inserción terminal. Identifiquemos. Tenemos de medial a lateral el tendón del tibial anterior. Ya estamos señalándolo en la parte inferior de la pierna y en su trayecto por el dorso del pie. Tibial anterior, que va a terminar en la primera cuña o cuña medial y la base del primer metatarsiano. Esa vendría a ser la inserción terminal del tibial anterior. Por fuera tenemos el tendón del extensor largo del dedo gordo, que va a terminar en la falange unguial de este dedo. Lateralmente a este tendón identificamos el tendón del extensor largo de los dedos o tendón extensor común de los dedos, como también se lo llama, y vemos que se divide en 4 lengüetas tendinosas que recorren el dorso del pie y a nivel aproximadamente de la primera falange de cada dedo de los 4 externos del pie, a nivel de la primera falange, se divide en 3 fascículos tendinosos, uno central y 2 laterales. Uno central y 2 laterales. El fascículo central termina en la base de la segunda falange, mientras que los laterales se unen en un solo tendón para terminar en la falange distal de los dedos laterales. Entonces ahí tenemos el tendón del extensor largo de los dedos y sus 4 fascículos tendinosos. Ya por fuera de él observamos el músculo peroneo anterior o tercer peroneo, que termina igualmente en un tendón para insertarse finalmente en la base del quinto metatarsiano. En este gráfico aprovechemos que ya a nivel del tercio inferior de la pierna y a nivel del dorso del pie, el paquete neurovascular tibial se sitúa entre el tendón extensor largo del dedo gordo y extensor largo de los dedos o extensor común. Ahí tenemos la arteria tibial anterior, que una vez que cruza la arteria tibial anterior, una vez que cruza el retináculo extensor o ligamento anular anterior del carpo, una vez que lo cruza, cambia de nombre o recibe el nombre de arteria pedia, que aquí está cortada. La arteria pedia, que se palpa fácilmente en el dorso del pie, no es más que la rama terminal de la tibial anterior y que lo ubicamos entre el tendón extensor largo del dedo gordo y tendón extensor común de los dedos. Bien. Esta diapositiva es para identificar
los músculos del compartimento lateral, que ya lo he señalado. Volvemos a repasar. Ahí está el gráfico señalando los límites que ya lo indiqué, no voy a repetirlo, del compartimento lateral, que comprende solo dos músculos, el peroneo lateral largo y el que se está relacionado directamente con el peroné. A este nivel es el peroneo lateral corto. Peroneo lateral largo, observen cómo toma inserción en la cabeza del peroné. También lo hace en la parte superior de la cara lateral del peroné. Después de esta masa muscular, a nivel de su parte media, termina en un tendón más o menos cilíndrico que pasa por detrás del maleolo lateral. Sigue su trayecto, recorre el canal del hueso calcáneo, sigue por el dorso, por el borde lateral del pie y ahí se pierde. Ya lo vamos a seguir a partir de este punto en el siguiente gráfico. Por su cara profunda, el peroneo lateral largo se va a relacionar, peroneo lateral largo, con el peroneo lateral corto, que también en su parte inferior termina en un tendón, el cual entra en íntimo contacto con el maleolo peroneal. Observe los dos tendones. De los dos tendones, el que está en íntimo contacto con el maleolo peroneal es el peroneo lateral corto. Luego, igual que el peroneo lateral largo, recorre el canal del calcáneo, llega al borde lateral del pie y termina en la base del quinto metatarsiano. Ahí lo vemos terminar al peroneo lateral corto en la base del quinto metatarsiano. Igual que el peroneo anterior estudiado ya en el compartimento anterior. Es decir, que en la base del del quinto metatarsiano se insertan dos músculos, peroneo anterior y peroneo lateral corto, no así el largo que llega al borde externo del pie y ya lo veremos dónde termina. Observemos también que ya a nivel de la parte media de la parte lateral de la pierna emerge un nervio que está cortado aquí y que corresponde al nervio peroneo superficial, que este estilo llama nervio músculo cutáneo. Ese nervio peroneo superficial es el que da motilidad a los peroneos, pero una vez que emerge, se hace sensitivo para dar sensibilidad a la parte inferior y anterior de la pierna, como a la mayor parte del dorso del pie. Entonces, ahí tenemos parte del nervio músculo cutáneo, ya su rama sensitiva. Recuerden que aquí en relaciones podemos observar hacia atrás el sóleo y el músculo gastrocnemio, que son músculos del compartimento posterior, gastrocnemio y sóleo. Por delante del peroneo lateral largo tenemos el extensor largo de los dedos y tibial anterior, que son músculos del compartimento anterior de la pierna. Es importante que relacionen estos músculos entre sí. Ya en el gráfico izquierdo, de acuerdo a la posición anatómica, el diagnóstico sería cara plantar del esqueleto del pie. Para ver el trayecto de ciertos tendones de los músculos que ya hemos señalado en el gráfico anterior. Veamos. Así tenemos
Este es el lado medial. Ahí está el dedo gordo del pie. Este es el lado lateral. Por el lado lateral podemos identificar dos tendones que vienen recorriendo la cara externa del hueso calcáneo, como son el peroneo lateral corto. Este es el tendón del peroneo lateral corto, que sigue descendiendo por el borde externo del pie y va a terminar en la base del quinto metatarsiano. Recuerden que los metatarsianos se cuentan de dentro hacia afuera. Primer metatarsiano, segundo, tercero, cuarto y quinto metatarsiano. En la base del quinto metatarsiano termina el tendón del peroneo lateral corto, y no olvidemos el tendón del peroneo anterior. Dos tendones terminan en la base del quinto metatarsiano. Mientras que el tendón del peroneo lateral largo, una vez que cruza el borde externo del pie, recorre oblicuamente la cara plantar de este, y en su trayecto pasa por el canal del hueso cuboides. Ahí hay un engrosamiento cartilaginoso que corresponde al sesamoide peroneo. Observe el trayecto del peroneo lateral largo. Cruza diagonalmente la cara plantar y va a terminar tanto en la cuña medial o primera cuña y base del primer metatarsiano. Los otros dos tendones ya son fáciles de identificar por su terminación. Tenemos aquí el tendón del flexor largo de los dedos, que ya lo vamos a estudiar en el compartimento posterior, y el tendón del flexor largo del dedo gordo del pie. En esta diapositiva tenemos dos gráficos, cuyo diagnóstico es similar con ciertas diferencias, porque esta diapositiva sirve para señalar la inervación común del compartimento anterior y compartimento lateral de la pierna. En el gráfico izquierdo, de acuerdo a la posición anatómica, tenemos una disección anatómica más profunda para poder estudiar el recorrido de la inervación tanto del compartimento anterior como del compartimento lateral. Estos dos compartimentos están inervados por el nervio peroneo común. Aquí ven ustedes el peroneo común, parte de él, que es rama terminal. El peroneo común es rama terminal del nervio ciático mayor. Recuerden que el peroneo común de estilo llama ciático popliteo externo. En su trayecto, este nervio peroneo común por la parte posterior y externa de la rodilla desciende relacionado con el tendón del bíceps, que aquí está cortado. Bíceps femoral, relación importante a recordar, que termina insertándose en la cabeza del peroneo. Luego, el peroneo común desciende y se relaciona, como vemos aquí, con la cabeza del peroné y también con el cuello del peroné. A ese nivel, el peroneo común o ciático popliteo externo, rama del nervio ciático mayor, termina dando dos ramas. Una que se dirige hacia el lado medial es el nervio peroneo profundo, estilo llama tibial anterior, y otra rama lateral más delgada
que es el nervio peroneo superficial. Este lo conoce como nervio músculo cutáneo. Ahí están las dos ramas terminales del ciático poplito externo o peroneo común que van a dar inervación. El nervio peroneo profundo a los músculos del compartimento anterior. El nervio motor de los músculos del compartimento anterior, ¿cómo se llama? Peroneo profundo o nervio tibial anterior. Y el nervio motor del compartimento lateral que corresponde a los peroneos, ¿a quién le va a dar inervación motora? El nervio peroneo superficial o nervio músculo cutáneo. Observe que la terminación y las dos ramas se hace en el espesor de la masa de inserción proximal del músculo peroneo lateral largo. Estos nervios, tanto el peroneo común como sus ramas terminales, pueden ser lesionados por un trauma, por una bota de yeso, una bota muy apretada a este nivel. Si sucede una lesión del peroneo común, no se va a poder hacer el movimiento de dorsiflexión del pie y tampoco la eversión, porque estos nervios dan inervación al compartimento anterior, cuya función principal de estos músculos es ser dorsiflexores, que ya se los enseñé. Y el peroneo superficial inerva los músculos peroneos laterales, que son músculos de función eversora. Esos movimientos no se podrán realizar si se lesiona el peroneo común. Y el pie clínicamente se va a manifestar como pie caído. Recuerden que el nervio peroneo profundo se acompaña de la arteria tibial anterior, que nace a nivel del anillo del sóleo, como una de las ramas terminales de la arteria poplitea, y que llega a la región anterior de la pierna atravesando la membrana interósea, aquella membrana que une el hueso peroneal con la tibia. Luego, la arteria tibial anterior, como usted puede observar, recorre el intersticio muscular entre el extensor largo de los dedos y tibial anterior. Ya en el tercio inferior, como hemos señalado anteriormente, se sitúa entre el tendón del extensor largo y de los dedos y extensor largo del dedo gordo del pie. Y así llega hasta el dorso del pie, donde una vez que cruzó el retináculo extensor, la arteria tibial anterior va a recibir el nombre de arteria pedia, que es de fácil palpación a nivel del dorso del pie.